Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Como cada martes tenemos el honor de tener aquí al profesor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y además consultor económico de cabecera de aquí de Uno más Uno. Bueno, muchas gracias, como cada martes. Un Profesor, martes, ¿verdad? profesor, ¿usted votó? Sí, yo Un martes voté. Yo asumo postelectoral. siempre esa O sea, responsabilidad. ese deber. Duré un tiempo sin votar cuando estaba viviendo fuera del país, Sí. pero eso luego lo retomé. Se puso al día Y me luego. pongo al día, sí. Profesor, se pasaron ya las elecciones municipales, ahora hay que centrarse en las nacionales, pero los temas económicos están ocupando ahora un segundo plano, todo es política, pero usted ha dicho siempre que la economía es política. Es así. Y déjame decirte lo siguiente, cuando tú analizas todo el contexto en el cual se ha desarrollado la política en las últimas semanas, en el último mes, evidentemente que ha habido una reactivación de la inversión pública. O sea, y eso lo dice el dato de la ejecución presupuestaria de los primeros 2 meses. Evidentemente ha habido, y además, una concentración de la inversión pública. Mira, cuando generalmente uno analiza si la economía influye en la política, yo evidentemente siempre planteo que la economía es economía política. Ahora, ¿qué ocurre en los procesos electorales? Que muchas veces siempre nosotros tenemos la percepción de que sí, eso en cierta manera impulsa y le da vamos a decir, un background al partido de gobierno o a los partidos que están en ese momento en el gobierno. Ahora, siempre hay un elemento importante, es que hay una concentración de las inversiones en los periodos electorales. No así que pueda aumentar el gasto público, sino una concentración de inversión que se puedan hacer en determinadas demarcaciones. Si tú observas, por ejemplo, la inversión pública, y esos datos están en la DIGEPRES, hubo una concentración de inversión en el Gran Santo Domingo. Hubo una concentración en Santiago. Y déjame decirte que eso tiene una influencia con respecto a el estímulo de mucha gente que se lanza a votar por determinado tipo de candidato. Pero eso es normal, eso siempre ha ocurrido, eso siempre es un elemento que se ha destacado en cada proceso electoral. Quizás mucho más en los procesos cuando hay unas elecciones presidenciales, porque hay un efecto, vamos a decir, de mayor entusiasmo, y cuando las elecciones no estaban separadas, había también un efecto de arrastre para los candidatos, por ejemplo, de la parte congresual, los regidores. Quizás ahora se vio en menor medida, porque no hubo ese efecto de arrastre, pero claramente eso favorece a los candidatos que son parte de la estructura en un momento determinado del gobierno. De manera que siempre hay un elemento económico que influye en la política, y en este caso en la política electoral. Y eso se va a seguir expresando en la medida que se acerque un tanto más al proceso de las elecciones presidenciales. Pero en la pre-campaña vimos que el sector opositor hizo mucha apuesta al tema de la inflación, claro, como parte de su agenda básica de ataque al gobierno. Mira, al día de hoy, de cara a las elecciones que ya son en mayo, ¿entiende usted que ese va a ser un elemento que va a pesar en la discusión? Mira, es interesante, Milicen, eso que tú planteas. Yo creo que si tú analizas los resultados de las elecciones recientes, lo más reciente, quizás el tema de la inflación no incidió tanto. Fue un tema de campaña, pero parece que no incidió en las votaciones. Ahora, ¿por qué? Yo creo que también hay elementos que se han venido como configurando en los procesos electorales. Fíjate que en los últimos tiempos la población dominicana le da cierto espacio a un candidato o al que está en el poder para 2 periodos. Y eso podría estar influyendo. Esos son cambios que muchas veces tú lo puedes percibir. Otro elemento que yo creo que también incide es que el tema, quizás, y eso hay que decirlo, en los últimos tiempos ha habido menos casos sonantes en la palestra pública del tema de la corrupción. Y yo creo que esas son agendas que
quizás pesaron un tanto más que el tema económico de la inflación. Pero además también que parece que muy hábilmente las políticas de ajuste que hubo, de restricción que hubo, fueron muy fuertes en el año 2022 para dejar cierto nivel de holgura para el proceso electoral. Esos son elementos que la orfandad de temas centrales, claro, pone agendas propias que ha tenido la oposición, yo creo que se reflejó también en los resultados electorales, claro, porque ha estado reaccionando frente a lo que hace el gobierno. Exacto. Y se le caen las consignas. La primera consigna era, este es un gobierno que da Picasso y palazo. No inaugura. No inaugura, no construye. Entonces comenzó a inaugurar. Y después se quejaron de eso también. El tema una concentración de la inversión pública. Todo sube y sube, sube, sube y sube. Bueno, hay cierto. Aquí no hay, este es uno de los pocos países que no tienen escasez de los productos básicos. Bueno, claro, porque... y eso es, sí, eso es importante. Eso es importante. Eso es importante. Tú no puedes decir, están especulando con el azúcar, con el arroz. Mira, hace tiempo, eso que tú dices, Adalberto, hace tiempo que porque la agropecuaria dominicana ha sido muy resiliente a muchísimos embates. Y con mucha iniciativa y con propia. muchas iniciativas, incluso propias del sector privado. Sí. Cuando ¿Qué tú ha analizas, logrado la agropecuaria dominicana? Ha logrado modernizarse. Claro, poco claro, a poco. claro, claro. Sí. Las áreas fundamentales Claro. de la agropecuaria dominicana, como el arroz, la ganadería, la producción de claro, la ganadería, claro, no solamente de vacuna, sino la también porcina. Claro, claro. Y la avicultura. Claro. Por ejemplo, mira, en el caso de la ganadería, cuando tú analizas el crecimiento que ha tenido en las últimas décadas, ha sido extraordinario. Sí, sí. Mira, cada vez menos aquí se importa menos leche, de esa leche en polvo. Sí. El 70% de la leche que se consume es de producción nacional. local. Y eso es fruto de un esfuerzo incluso del sector privado. Para privado principalmente. Hay que decirlo. Por supuesto. Aunque el gobierno siempre se dé el Sí, bombo, sí, los claro, gobiernos. pero como tú has dicho, iniciativas del Claro, sector privado han sido innovadores. Y fíjense, a propósito de esto. Y la también quesería, como el tema de los quesos. parte también del de ese discurso sector. que yo he oído es la quiebra masiva de los productores agropecuarios. Ya. Miren, hay que ver lo que está pasando en Europa con Bueno, los agricultores. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo. Claro. O sea, estamos hablando de Francia, España, los países europeos. Adalberto, y el 32% del presupuesto de la Unión Europea es la política agraria común. La política agraria común. Por lo tanto, ahí uno puede ver lo que está ocurriendo allí, Claro. por el hecho mismo de que hay todo un impacto importante de situaciones que le están exigiendo a los productores agrícolas. Entonces, cuando hablaba del abandono o de la incapacidad para crear una agenda propia, que hay temas pendientes que al gobierno se le olvidan. Claro. Y si no hay otros sectores políticos se lo recuerden o que lo obliguen. O alguna presión. Alguna presión. No que va a quedar, mira, Ni mira tenemos el para tema de la allá. seguridad social. Claro. Mira para allá. Eso es el sistema de seguridad social aquí. La atención primaria, las la pensiones. La salud, la las pensiones. Las pensiones. Sí. Que ya sí, es un tema que comienza acá. Sí. Tenemos temas serios de desigualdad. Claro, claro. ¿Cuáles son las políticas encaminadas a lograr un salario mucho más justo? Mucho mejor. Mira, todos esos son temas que yo creo que una vez pase este proceso son temas de agenda. Pero que deberían y no formar parte del debate Claro, ahora, de cara a las Claro, elecciones. son y temas no se espinosos. ve. Claro. Porque ahí no es lo mismo decir que el camino vecinal no me lo hicieron. Claro. Aquí hay un problema de elaborar políticas Claro. que lesionan intereses. Claro, claro. Y parece que los partidos ya no están en capacidad No. De de lesionar enfrentar a intereses. determinados sectores No, no, no. nacionales. Yo creo que los partidos políticos están flotando Sí. por un problema inercial. Pero obviamente aquí ha habido un proceso de empoderamiento de la sociedad civil, de los grupos de base, que de una forma u otra han venido presionando. Y va a ser así, porque la democracia dominicana claramente que ha mejorado, ¿no?, en ese aspecto de su Pero participación. si los partidos no conectan con esos reclamos de la sociedad a través de sus organizaciones, Claro, no. pueden tener problemas y lo están teniendo. Se quedan como Teniendo. estructura vacía. Mira el Sí, nivel lo de están votación. teniendo. Claro, claro. Se acabó el tiempo, Eso es lo que caballeros. dice el Bueno. líder allá, el Dice Ni Rafa modo. que don ya. Rafa. Ni modo. Gracias por su sintonía de hoy martes. Mañana, que es el ombligo de la semana, les esperamos a partir de las 7 de la mañana por aquí por Teleantillas.